presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación pasamos al debate correspondiente al segundo bloque, que contiene el informe de fiscalización de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, ejercicio 2014, y el informe de fiscalización de la gestión de los ingresos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del ejercicio 2015. De nuevo tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para exponer dichos informes. Gracias, presidente. El informe de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado del año 14 fue aprobado por el Pleno del Tribunal en junio del 2017, mientras que el informe de la gestión de los ingresos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ejercicio 2015 se aprobó el 27 de julio de 2017. Ambas fiscalizaciones habían sido incluidas en el programa del Tribunal para 2016, lo que denota una progresiva actualización de los periodos fiscalizados y la reducción de los plazos de ejecución. En relación con el Boletín Oficial del Estado, los estados contables correspondientes al ejercicio 14 expresan adecuadamente la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, conforme a los principios y normas contables de aplicación. Existe una limitación por falta de colaboración de una entidad bancaria, lo que se solventó en gran parte mediante pruebas alternativas, pero sin poder asegurarse la total conformidad. El remanente de tesorería al cierre del ejercicio 14, por importe de 104,3 millones de euros, se considera excesivo. El Tribunal ha recomendado en sus declaraciones anuales sobre la Cuenta General del Estado que se tomen medidas para reducir los remanentes de tesorería de los organismos públicos, magnitud que no debería exceder del importe de sus presupuestos de gastos. En el caso del BOE, descartando la transferencia anual al Estado, el citado remanente no debería superar los 30 millones de euros. Los principales ingresos corresponden a las tasas por la publicación de anuncios en el Boletín Oficial del Estado y de anuncios y de actos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que ascendieron a 36 millones de euros, el 90% del total de derechos reconocidos en 2014. En ambas tasas se aprecia un exceso de recaudación respecto al coste del servicio y no se ha elaborado la memoria económico-financiera que justifique su cuantía. Por otra parte, se ha aplicado el IVA sobre las mencionadas tasas conforme a una orden ministerial de 1999, previsión que, sin embargo, es contraria a la normativa reguladora de dicho impuesto. Los derechos por facturación de la imprenta se formalizaron mayoritariamente mediante encomiendas de gestión, puesto que el BOE tiene la consideración de medio propio instrumental de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos. En materia de gastos de personal, el Estatuto de la entidad ha establecido un complemento de productividad para el que se ha diseñado un sistema adecuado de valoración individual del rendimiento en función de 3 factores: cumplimiento de objetivos de la unidad, valoración del rendimiento individual y asistencia. Sin embargo, se ha verificado su aplicación únicamente al personal laboral de convenio y para los funcionarios en un escaso porcentaje del 15% del complemento de productividad. En cuanto al personal laboral fuera de convenio, los importes satisfechos superan los porcentajes máximos establecidos en sus correspondientes contratos. Adicionalmente, no se acreditaron los motivos o justificaciones de las gratificaciones extraordinarias. Respecto a la contratación administrativa, son numerosos los contratos de adquisición de distintos tipos de papel a través de diferentes procedimientos, sin que conste justificación de esa diversidad que, en principio, parece evidenciar una insuficiente planificación de las necesidades. Se han observado, por otra parte, numerosas facturas relativas a adquisiciones de papel sin la tramitación de contratos, lo que pone de manifiesto la existencia de posibles fraccionamientos del gasto, irregularidad que ya fue señalada en el informe de la intervención delegada del ejercicio 2013. Respecto a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, sus ingresos de gestión ordinaria ascendieron a 73,6 millones de euros, de los que el 93,5 proviene de las tasas afectadas a la entidad. Con carácter general, los procedimientos utilizados para la gestión, recaudación y contabilización de las tasas se adecúan a la normativa aplicable, salvo por la que se refiere a la tasa de prestación de servicios y realización de actividades en materia de navegación aérea. A este respecto, al no haberse proporcionado la preceptiva memoria económico-financiera correspondiente a su creación y posteriores modificaciones, no se han podido valorar la justificación de la
cuantía de las 113 tarifas que contiene dicha tasa. Además, la regulación no ha incorporado los numerosos cambios derivados de la normativa europea, lo que repercute en los hechos imponibles y las cuantías. El registro contable de la referida tasa no se ajusta al principio de devengo, dando lugar a que los ingresos contabilizados por la misma en 2015, por importe de 2,9 millones de euros, no incluyan más que 400.000 euros devengados en el ejercicio. En cuanto a la tasa de seguridad aérea, no se había aprobado una normativa o instrucciones que regulasen la colaboración de los gestores aeroportuarios en su devengo y cobro. Por otra parte, los ingresos de la tarifa por el uso de la red de ayudas de navegación aérea, conocida como tasa de ruta, cuya recaudación efectúa Eurocontrol, se perciben mediante transferencias realizadas por ENAIRE. Esta aplica las condiciones establecidas en un acuerdo de 1995, anterior a la creación de AESA, entre el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y AENA, y cuyas disposiciones resultan incompatibles con la normativa comunitaria. En virtud de dicho acuerdo, ENAIRE descontó 1,6 millones de euros por vuelos exonerados y 147.724 euros por el déficit de las escuelas de vuelo de SENASA, conceptos respectos a los que, al no tener funciones AESA, no deberían haberse detraído importe alguno. En materia inspectora y sancionadora, AESA tiene asumidas las potestades que la Ley de Seguridad Aérea de 2003 atribuye al Ministerio de Fomento según lo previsto en su estatuto. Con carácter general, la entidad cumple adecuadamente con el procedimiento sancionador, habiendo iniciado 1.021 expedientes en el ejercicio fiscalizado, de los que 966 dieron lugar a la imposición de multas por un importe conjunto de 5 millones de euros, la mayoría satisfechas en el ejercicio o en el periodo voluntario de cobro al cierre del mismo. En general, las declaraciones de caducidad y prescripción son conformes con la normativa. No obstante, no se estima adecuado el criterio aplicado para provisionar las devoluciones de ingresos por sanciones al realizarse por el porcentaje que representan las devoluciones sobre la recaudación neta, en lugar de la recaudación bruta, por lo que se considera que la provisión está sobrevalorada en 434.352 euros. Asimismo, AESA percibe otros ingresos derivados de convenios suscritos con otros organismos. Se ha observado que no se habían incluido entre los importes contabilizados los servicios prestados a la Agencia Europea de Seguridad Aérea en noviembre y diciembre por importe de 25.434 euros, ni las liquidaciones pendientes de cobro de los proyectos de hermanamiento o twinning realizados a iniciativa de la Comisión Europea por 127.078 euros. Finalmente, como resultado común de ambas fiscalizaciones, se han detectado incumplimientos de la Ley de Tasas y Precios Públicos, que obliga a considerar el principio de equivalencia en la determinación de las cuantías de las tasas. En el caso del Boletín Oficial del Estado, se incumplen en las tasas por la publicación de anuncios en el BOE y por la publicación de anuncios y actos en el BORME, en ambos por exceso. Y en el caso de AESA, en la tasa de seguridad aérea por exceso y en la tasa por prestación de servicios y realización de actividades en materia de navegación aérea por su carácter deficitario. Y nada más. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Por el Grupo Ciudadanos no hay nadie. Por el Grupo Federal Unidos Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra el señor González. Muchas gracias, señor presidente. En referencia a los informes que acabo de exponer, llama la atención, en primer lugar, en el informe relativo al Boletín Oficial del Estado, que haya dificultades por parte del Tribunal de Cuentas a la hora de acceder a los datos. Esto es algo que también se señala en la moción que hoy trae aquí, que luego debatiremos y que creemos que es totalmente intolerable que por parte de entidades del sector público establezcan limitaciones a la hora de realizar la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. Llama la atención en el informe del BOE, pero también se produce
en los informes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que la mala cuantificación de las tasas, ¿no? Que en el caso de la agencia del BOE genera un superávit a esta agencia, y ese superávit se está produciendo en el mismo momento en que se están recortando plantillas y también precarizando, ¿no?, las condiciones laborales de esta plantilla. Y bueno, creo que esto es un fenómeno que a partir de 2011 se produjo sistemáticamente en muchas de las agencias públicas dependientes del Estado. Esto sumado a la inconcreción de los planes estratégicos responden pues una lógica de mal funcionamiento, ¿no?, de lo que llamamos austeridad mal entendida, haciendo que en muchos casos se recortara aquello que funcionaba bien y se seguía dotando los mismos recursos a aquello que funcionaba mal, en muchos casos por intereses políticos, ¿no? También, llama la atención en el caso de AESA y ENAIRE la falta de adaptación a la normativa comunitaria, que no sé si podría suponer algún riesgo de multa para España, ¿no?, esta falta de adaptación. En el caso del BOE, también la posibilidad de fraccionamiento del gasto que señalaba el señor presidente del tribunal. No sé si esto se ha remitido a la Fiscalía para ver si se puede derivar algún tipo de acción que se pueda perseguir. Luego, básicamente, nada, quería saber, en el caso de la agencia del BOE, si se ha seguido produciendo, ¿no?, esta mala planificación de las tasas, la ausencia de objetivos estratégicos y planificación estratégica, si en los siguientes informes es que se han iniciado ya las fiscalizaciones oportunas, se han seguido produciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Mato. Gracias, señor presidente. Bueno, pues en relación a los informes, y abundando en lo que ya se ha dicho, simplemente, en primer lugar, quería agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas su presencia y preguntarle en qué medida pues la limitación a la fiscalización de la agencia estatal, el Boletín Oficial del Estado, ha sido esa falta de comunicación por parte de la entidad financiera. Si podría detallar un poco en qué sentido ha producido una limitación al informe, porque bueno, se trata de los saldos de tesorería, según reza el informe, y por lo tanto pues querría saber qué clase de limitación ha producido esta ausencia de información, ¿no? Respecto a lo que ya se ha dicho aquí del tratamiento de las tasas, sí que es cierto que en el caso del BOE pues existe un tratamiento de las tasas que parece que no es el adecuado, pero hay que tener presente también que los beneficios, en muchos casos, del Boletín Oficial del Estado compensan también algunas pérdidas de otras actividades de la agencia que también son bastante relevantes. Pongamos por caso la gestión editorial, la información y la difusión legislativa, que en este caso tienen pérdidas, pero se ven compensadas pues, por esas tasas, ¿no? Entonces, desde nuestro grupo entendemos que es quizá una interpretación excesivamente rígida de la ley de tasas, puesto que una revisión a la baja, como parece intuirse del informe, podría producir un desequilibrio en el sentido de que la revisión de las tasas a la baja pues debería evitar la aparición de beneficios excesivos globales en la agencia, pero, lógicamente, sin que llegase a implicar una aportación adicional del Estado para el mantenimiento de dicha agencia. En ese sentido, creemos que bueno, estos pequeños desequilibrios se podrían corregir, pero siempre y cuando no se necesiten mayores aportaciones por parte del Estado para esta agencia, ¿no? Después también querríamos señalar que nos parece bastante importante esa recurrencia sistemática a la subcontratación. Bueno, hemos visto, y aparece reflejado en el informe, que en el caso concreto del Boletín Oficial del Estado se aplica un recargo al precio facturado que en ocasiones es mayor del 8%, ¿no? Por lo tanto, esto lo que está provocando es un encarecimiento del producto final y realmente pues ahí sí que hay un beneficio sin ninguna causa pues, para la propia agencia, ¿no? Después, otro asunto importante en relación con el Boletín Oficial del Estado es que ese 85% del complemento de productividad al que usted se refería, bueno, entendemos que si ese 85% se está pagando de forma sistemática, quizá habría que revisar
pues el salario que se le está pagando al personal de la agencia y establecer otro tipo de objetivos, puesto que si todos o la mayor parte del personal percibe estas cuantías, pues seguramente tendrán que tener un salario distinto y marcarse otros objetivos y, por lo tanto, otros bonus, ¿no? Y, por último, también es extraño o nos parece raro que en el informe se concluye que los expedientes se encuentran completos y que se han tramitado de acuerdo con la normativa, pero, sin embargo, usted mismo ha dicho que se ponían de manifiesto deficiencias, irregularidades relevantes respecto al fraccionamiento de contratos, adquisición de papel, etcétera, ¿no? Entonces, parece que hay una pequeña, vamos a llamarle, contradicción en el informe, porque se dice que todo se ha tramitado adecuadamente y, sin embargo, sí que el tribunal también refleja que se han detectado determinadas cosas, ¿no? Y en relación a AENA, pues simplemente decir que, en relación con las tasas también, hay una cosa que nos ha llamado la atención, que es que se ponía que la tasa por prestación de servicios y realización de actividades no se correspondía fielmente con la actividad de la agencia. En todo caso, que entendemos que esto querríamos saber si en los sucesivos informes que ustedes hacen se ha digamos, solucionado, ¿no? Porque se decía que se hacía referencia a cambios normativos, a que la tasa no había recogido, actividades realizadas que no se ajustaban a las tarifas, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, sería interesante saber si a posteriori pues esto se ha solucionado o todavía sigue presentando estas deficiencias, ¿no? Y después, para finalizar, en relación con la tasa en ruta, se decía que financiaba indebidamente el déficit de las escuelas de vuelo deportivo. Sin que la agencia verificase en ningún caso la corrección del importe y sin que entre sus competencias figurase la de promover o favorecer la aviación deportiva. Esto, así leído, pues parece desprender la existencia de un perjuicio claro para los caudales públicos. Entonces, querríamos saber si esto se ha elevado pues, a otros organismos para que deriven las posibles responsabilidades que pueda haber. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mato. Y para finalizar, tiene la palabra el señor Bravo Baena por el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer de nuevo al presidente del Tribunal de Cuentas y a sus miembros el trabajo con estos dos expedientes. Reiterar, igual que ha hecho mi compañera, el reconocimiento a su trabajo, a su independencia, que creo que en esta sala ha sido puesto en tela de juicio y no debería ser así, tratándose de órganos independientes, salvo que no creamos en nada. Y centrándonos propiamente en lo que son los informes, lo primero que tendríamos que entrar en ese análisis, lógicamente, del Boletín Oficial del Estado. En el mismo, felicitar al Tribunal, como no puede ser de otra manera, porque, como bien se ha dicho, acercamos los plazos, hablamos de informes del año 2014, del año 2015, ese es el objetivo y lo han conseguido, con lo cual yo creo que es para felicitarles. Cuando entramos a la cuestión del BBVA, que es el órgano o la entidad financiera que no les ha aportado datos, me gustaría matizar en este sentido una afirmación que ha hecho el diputado de Podemos cuando dice que dificultad para acceder a los datos públicos del sector público. No, yo creo que BBVA no es sector público, en todo caso es una entidad privada y creo que en el informe, además, ustedes destacan, tanto en el de AESA como en el del BOE, la colaboración que han tenido los órganos que componen la misma, con lo cual también hay que hacer la felicitación a los mismos. En lo del BOE, me pregunto, independientemente de que posteriormente tendremos el análisis de la moción, con lo cual yo creo que ahí de alguna manera se podrá ver estas cuestiones, los efectos que tiene su incumplimiento, las consecuencias que ustedes pueden actuar con relación a los mismos, etcétera. Mi pregunta es muy concreta. No se hace referencia en su informe a la entidad. Sin embargo, posteriormente, las alegaciones sí que lo vemos en la contestación del BOE. Preguntar si atiende una respuesta por protección de datos o simplemente porque ustedes han considerado mejor omitir el mismo, ¿vale? También, cuando se ha hecho referencia a la cuantificación de las tasas por parte de Podemos, dice que el ajuste de personal, los recortes, si se lee uno el expediente, creo que ustedes dicen todo lo contrario y reconocen el esfuerzo de ajuste de personal que está haciendo porque hay muchos recursos excedentes. Es decir, no es que con ese dinero queramos recortar, no, todo lo contrario. Lo que se dice es que por el cambio a las nuevas tecnologías sobra personal
y que hay que reubicarlo, con lo cual en ningún momento ese recorte de tasas o ese ajuste de tasas que plantea el tribunal iría vinculado al personal. También me sorprende y me gustaría saber un poco la explicación que ustedes nos hacen en cuanto al fraccionamiento. Usted vuelve a reiterar el fraccionamiento, pero si uno se lee, lo ha hecho el compañero de Podemos, lo ha hecho también el diputado del PSOE, pero si uno se lee las alegaciones, porque hay que leer el informe y las alegaciones, en la página 24, el BOE dice: sin embargo, muchos encargos requieren papeles esenciales para tiradas muy reducidas, lo que dificulta enormemente su adquisición mediante los medios habituales, teniendo que recurrir de forma excepcional a compras por caja fija de dichos materiales. Más de 300 referencias distintas. Cada vez los que hacen los contratos solicitan unos papeles especiales, lo que dificultaría la creación de stock de papel que tendría muy poca salida. Evidentemente, hay que controlar, incluso ellos dicen que revisarán su procedimiento, pero hay que entender que lo que hace el BOE es algo especial, así lo explican, y no creo que tengamos que ver ninguna sombra en algo tan normal como es la compra de papel. Dicho esto, destacar también lo que ustedes afirman, la imagen fiel del patrimonio en el informe, en lo referente a la tesorería, hace hincapié en lo desproporcionado por excesivo. ¿Consideran ustedes que el cuadro aportado por el propio BOE, la agencia, es suficiente para la solicitud que ustedes plantean? En cuanto a las gestiones de tasas, es cierto que ustedes, tanto en AESA como en el BOE, hacen referencia a la misma, a la necesidad de reducción. Pero tengo entendido que esto es una cuestión que ellos puedan hacer unilateralmente. En todo caso, es el Ministerio de Hacienda. Por eso les pregunto, ¿estos informes que se han remitido al BOE y a AESA también son remitidos de manera conjunta al órgano que de alguna manera tiene que poner en valor los planteamientos que ustedes con mucho sentido común están exponiendo? ¿Se comunican al Ministerio de Hacienda o al órgano que corresponda? Insisten ustedes en una cuestión relativa al IVA, pero la agencia también contesta con la explicación jurídica que yo creo que parece lógica. En ese sentido, ¿por qué se mantiene? ¿Han detectado ustedes alguna incidencia en la repercusión o no repercusión del IVA teniéndose que hacer? Y, por último, en materia de BOE, en lo relativo a los objetivos estratégicos y en atención a su apreciación en el sentido de que los indicadores son de eficacia sin ninguna variable de eficiencia y de economía, que yo creo que todos deberíamos intentar conseguir, no hay alegación. ¿Qué plantea el tribunal que se podría hacer para mejorar esa cuestión, puesto que yo creo que es el objetivo para cualquier agencia? Y si nos centramos en la materia de AESA, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, hablan ustedes igualmente de cumplimiento de la rendición de las cuentas, de un importante esfuerzo de transparencia, publicando en la página web de AESA el Plan de Acción Anual y Plurianual de 2015 a 2018. Hacen referencia de nuevo a las tasas, que no me voy a repetir. Hablan de un procedimiento recaudatorio que tenemos constancia que en el ámbito de AESA está siendo objeto de mejora para conseguir pulir todas aquellas cuestiones que ustedes ya han puesto de manifiesto, incluso el cobro a extranjeros, que sabemos que es una cierta dificultad que se puede tener en materia de lo mismo. Y en materia de ENAIRE y SENISA, que son las dos partidas que quizá pueden chirriar, como ustedes plantean, por no ser puramente competencia de AESA, de nuevo insisto, si es una competencia que a ellos no les correspondería y que en todo caso habría que cubrir en el caso de ENAIRE con partidas presupuestarias, ¿es el Ministerio de Hacienda conocedor de esta situación para, lógicamente, poder proceder a su corrección? Otro problema que hemos detectado y que se repite de manera reiterada en los expedientes: falta de comunicación o de conexión con los órganos jurisdiccionales. ¿Qué vía encuentran ustedes que podemos tener? Porque distintas administraciones e instituciones plantean esa dificultad y, sin duda, hace que la información que se pueda volcar no tenga veracidad, no tenga información, etcétera, con lo que estamos, lógicamente, perjudicando el resultado final del análisis que hagamos, ¿no? En cuanto a dos cuestiones... Señor Bravo, tiene usted que ir acabando. Voy a plantearle dos cuestiones al tribunal y con eso termino, si me da permiso el presidente. Aprovechar para pedir un pronunciamiento sobre el funcionamiento, desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas y su experiencia, del punto de vista de la eficacia, eficiencia y economía de la figura de las agencias estatales. Y, por último, plantearle si no sería deseable que por parte del Tribunal de Cuentas, igual que hacen otras instituciones como puede ser la AIREF, tuviésemos una memoria anual en la cual ustedes recogiesen de una manera resumida y breve las principales incidencias que ustedes ven en los distintos expedientes que se repiten y que sin duda permitirían mejorar el funcionamiento de la Administración. Ustedes tienen una visión muy amplia, muy concreta, con mucho análisis. Hablamos de comunicación con los órganos jurisdiccionales, problema de la determinación de las tasas por exceso o por defecto, etcétera. Creo que ustedes darían un valor muy importante como nos hacen otra serie de agencias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra de nuevo el señor Álvarez de Miranda. Gracias, presidente. En primer lugar, coincido plenamente con el señor González en el que la mejora del deber de colaboración es un requisito absolutamente necesario para que la labor del tribunal o de cualquier órgano de control, como es el tribunal, pueda desarrollar correctamente su cometido. Es indudable que, y lo veremos en la moción posterior, en la que tenemos en el último punto del orden del día, el deber de colaboración o la regulación del deber de colaboración experimenta una modificación muy importante en el año 2015, precisamente a raíz de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, donde se establece unas competencias en el ámbito del tribunal para solicitar información que no existían anteriormente. En el caso concreto de lo que ustedes, diferentes intervinientes, han planteado sobre la falta de colaboración de una entidad financiera, lo ha planteado el señor Mato, lo ha planteado también el señor Bravo y, lógicamente, lo plantea usted en el inicio de su intervención. Esta entidad financiera no nos ha permitido realizar una completa comprobación de saldos y de autorizaciones para la disposición de fondos y consideramos. ¿Por qué consideramos que merecía la pena incluirlo dentro del informe? Bueno, pues se trataba de algo especialmente relevante por tratarse de la entidad financiera que se ubica en la oficina donde está el propio Boletín Oficial del Estado y que, por lo tanto, realiza buena parte de las operaciones a las que está vinculada. El por qué ha quedado identificada la entidad y si esto pues supone efectivamente una práctica no adecuada. Bueno, ustedes saben, y yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, que el Tribunal de Cuentas no identifica a las entidades privadas que se recogen en sus informes y que no lo hace desde hace muchísimos años, derivado además de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio de 2001, conocida como caso Ismeri, y por lo tanto nosotros no hemos incluido una referencia a esta entidad. Lo que es evidente es que si quien formula las alegaciones lo hace, pues es responsabilidad de quien formula las alegaciones y por lo tanto tampoco el Tribunal de Cuentas tiene ni puede censurar unas alegaciones que ha formulado la propia entidad fiscalizada. Y yo creo que si la entidad privada considera que ha sido perjudicada, pues tiene la vía para poderlo plantear a la propia agencia. En la contratación del Boletín Oficial del Estado, yo lo que creo que, para precisar exactamente lo que ha dicho el Tribunal, es que los expedientes son formal y materialmente bastante completos, lo que no obsta para que se hayan apreciado deficiencias y que estas deficiencias queden detectadas. Lo que se ha señalado como una aparente contradicción no es más que un juicio que valora lo global de manera global, pero también entra al detalle de deficiencias concretas que puedan haberse visto en los expedientes. También indicar que tiene relevancia la falta de colaboración de la entidad bancaria concreta, en el caso del Boletín Oficial del Estado, bien, pues porque verdaderamente los fondos de tesorería que mantiene esta agencia son muy elevados y posiblemente una de las mayores o más importantes cuestiones que plantea el Tribunal es que el tener un remanente de tesorería de 104 millones de euros pues es algo que es excesivo porque
tiene incluso mayor magnitud que el propio presupuesto de gastos y que, por lo tanto, la reducción de esos remanentes de tesorería son necesarios y, por lo tanto, también la verificación de los fondos líquidos y la de la tesorería de estas entidades pues adquiere una importancia especial que no solo se mide en relación con el peso que suponen dentro del activo del balance o del conjunto de la entidad, sino que tienen importancia por las razones que les he manifestado. Las dos entidades tienen remanentes de tesorería elevados y es un buen principio de eficiencia, de eficacia y de economía el que se acomoden estrictamente a manejarse con unos presupuestos y con unos remanentes de tesorería más ajustados. El señor Bravo me pide un pronunciamiento general sobre las agencias estatales. Bien, yo creo que sería motivo o sería razón suficiente una petición de esta naturaleza para hacer una moción. Yo en estos momentos no le puedo anticipar, porque agencias estatales hay muchas, de muy diferente tipo, pero sí que creo que es una excelente idea el poder valorar el funcionamiento de las agencias estatales de una manera global y hacerlo a través de una moción, que es el procedimiento habitual para tratar estas cuestiones. Y, por otra parte, hace referencia a la existencia de una memoria anual. Nosotros presentamos una memoria anual. Esa memoria anual no solo es una recopilación de los resultados de las fiscalizaciones del ejercicio, sino que entra en valoraciones incluso de todo lo que es la política interna de la institución, el desarrollo de la misma, las cuentas rendidas, la actividad internacional, en fin, todos los aspectos que la actividad del tribunal comporta. Y la memoria anual se remite a esta Cámara. Bien es cierto que no se trata parlamentariamente como los informes, porque no tiene esa consideración, pero sí que es un instrumento, yo entiendo, muy valioso para que ustedes tengan un conocimiento muy cabal de cuál es el funcionamiento de la institución. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al debate del tercer bloque del orden del día, que contiene dos informes, uno referido